Bueno, a continuación tenemos el gusto y el honor de tener al doctor Carmelo Gastambide, experimentado cirujano uruguayo, que nos va a hablar del paso a paso en el uso de EndoAncors. Gracias, Carmelo, por estar. Gracias, Claudio, Aldo, comité organizador, por invitarnos a compartir esta alegría de estar entre amigos y con gente joven muy interesada en incorporar conocimientos. Antes de comenzar, ¿está bien? Antes de comenzar con este tema, que va a ir redondeando el armamentario con el cual contamos hoy en día para solucionar problemas complejos como los que se están presentando, me gustaría saber del auditorio, dejando esta fila primera y yendo para atrás, ¿cuántos tienen experiencia con usar, por ejemplo, EndoAncors? No tengan miedo de levantar la mano, no le voy a hacer ninguna pregunta. ¿Ninguno? ¿Cero? Una doctora. Ah, perdón, doctora, que no la vi. Bien, bien. Esto es muy interesante porque la idea, como ya Claudio desde la mañana nos dijo, es tratar de interactuar, de animarnos, de preguntar y de participar. Yo sé que es un poco tarde, estamos con el plafón un poquito en retroceso, bajo, pero voy a tratar de hacer esto lo más dinámico posible. Yo trabajo en el hospital británico, como dice ahí, dirijo el departamento de cirugía vascular y también en otros dos hospitales de Montevideo, y participo también en forma honoraria como docente en la cátedra de cirugía vascular del Hospital de Clínicas, que es la única cátedra que hay en Uruguay. Bueno, entonces, empezando por el raconto de las situaciones, cuando uno realiza un IVAR, uno de los principales motivos de preocupación para el éxito y el buen pronóstico del paciente es cómo está el sitio de fijación proximal del aneurisma, o sea, cuál es el cuello, su anatomía, y en base a eso seleccionar la estrategia como venimos hablando hasta ahora. Y del cuello, sin duda, lo que importa, como todos saben, es la longitud, el diámetro, la forma del cuello, si el tipo de ángulo, si son mayor o menor de 60 grados en las dos líneas alfa y beta del cuello y el saco del aneurisma, y si en la pared del aneurisma hay una patología importante en materia de depósitos de colesterol, calcio en particular, y si hay trombos periféricos o en una hemicircunferencia o no. Y en esta preocupación, una vez seleccionado el procedimiento, ¿qué nos puede pasar con las prótesis? ¿Qué complicación? Lo que están leyendo ahí. O sea, que haya una discordancia, una separación entre la aposición de la tela de la prótesis y la pared de la aorta. O sea, se crea un espacio que permite lo que se llama un endolic tipo 1A. Esta dilatación, esta separación de la prótesis puede conllevar además que la misma se desplace en sentido distal, lo que se llama una migración. Y este endolic, esta migración, va a presurizar el saco del aneurisma y si no se trata oportunamente puede determinar la ruptura y la muerte de nuestro paciente. La definición de cuello hostil un poco ya a lo largo de la tarde se ha ido haciendo, ¿verdad? Son aquellos cuellos que son cortos, son de diámetro importante, son, vamos a llamarle anchos, una angulación compleja y distintos tipos de formas como ven en el esquema. Desde el cuello ideal, que está acá a la izquierda, a ver si puedo señalar con esto, ahí está. Desde el cuello ideal, que es un dibujo con una buena longitud, un diámetro adecuado, prácticamente un cuello rectilíneo, hasta un cuello que sea por debajo de las renales de corta longitud, un cuello que sea ancho en tonel o en barril, y los cuellos cónicos o excesivamente angulados. Y ustedes tienen que saber, o ya saben seguramente, que en la población que se asiste a nivel mundial se dice que hay un 20 o un 25% por lo menos de pacientes que no cumplen con el enunciado antes dicho de un cuello de anatomía adecuada. Y por lo tanto, los cirujanos
que somos un poco, digamos, mano larga en la indicación de algunos procedimientos, utilizamos las endoprótesis por fuera de las recomendaciones del fabricante. Y este hecho nos puede llevar a complicaciones. Y esas complicaciones se dice que el riesgo de que haya un endolic tipo 1A se multiplica 4.5 veces cuando usamos una endoprótesis fuera de la recomendación del fabricante. Que ese riesgo puede significar la ruptura y muerte del paciente si más de 9 meses usando una endoprótesis por fuera de las indicaciones del fabricante. En suma, si repasamos toda la mesa que hemos estado discutiendo de forma magnífica a lo largo de la tarde, entonces cuando vamos a tratar un aneurisma, está dibujado a la izquierda la cirugía convencional, que también tenemos que saber que no ha perdido 100% de vigencia. Y es muy importante que los cirujanos jóvenes se entrenen en la reparación abierta de los aneurismas de aorta. Porque, repito, hay un segmento de la población portadores de aneurisma que tienen indicación de cirugía abierta convencional. Y en esa cirugía abierta convencional, evidentemente, que la clave no solo es el poliéster que usemos, sino que es esto, la sutura a cielo abierto. Y como extensión de esto, hay mucha gente que después que aparecieron las endoprótesis, entre ellos un común amigo, el doctor Juan Carlos Parodi, que seguramente este nombre a ustedes todos les debe sonar mucho, ha sido motivo de preocupación desde el inicio de esto, no solo el sitio de fijación proximal, sino cómo hacer para que ese sitio de fijación proximal a lo largo del tiempo perdurase, idealmente para siempre. Y ahí entonces él manejaba este concepto de la endosutura en la reparación del aneurisma. Ya se ha hablado in extenso de las chimeneas, de las fenestradas, de las ramas, que son los otros recursos que ahora vamos a ver más o menos alguna idea de cómo podemos razonar para seleccionar cada una de estas técnicas, lo cual significa entonces dos cosas. Número uno, ¿tenemos que entrenarnos en cirugía abierta, convencional, a cielo abierto? Sí. Segundo, ¿tenemos que incorporar todas estas herramientas? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que indicar cada una de estas estrategias de acuerdo, como venimos diciendo, a la anatomía de cada paciente. Dentro de la sutura, entonces, por vía endovascular apareció esta herramienta, el dispositivo LIFX. ¿Qué es esto? Es un tornillo. Yo tengo un amigo que cuando hace esta presentación en Uruguay, en Montevideo, hay un comercio que se llama la Casa del Tornillo. Tiene un letrero afuera y entonces lo ponen en los slides. Y quería que yo lo pusiese, pero no me pareció prudente desde el punto de vista académico hacer eso. Entonces, en realidad, bueno, es un tornillo. Es un tornillo que hace, ¿qué hacen los tornillos? Atornillan, o sea, fijan dos materiales. Y acá lo que queremos fijar es la tela, el dacrón de la prótesis a la pared sana de la aorta en el cuello proximal del aneurisma. Vean ustedes que esto tiene un diámetro de 3 milímetros, tiene una longitud entre espira y espira. Esto es una vez que está liberado el tornillo, ¿verdad? Esto es un alambre recto que después vamos a ver, y cuando se libera de su vaina, toma esta forma. Y entre vuelta y vuelta tiene 1 milímetro y la longitud total es de 4.5 milímetros. Esto es muy importante, porque ¿qué quiere decir? Que el tornillo tiene que atravesar la dimensión de la pared de la aorta, después vamos a ver si tiene trombo o no tiene trombo, y la tela, y llegar a la adventicia de la pared. Si no se puede cumplir con eso, no podemos usar esto porque va a fracasar. ¿Se entiende? ¿Verdad? Bien. Seguimos. Acá tenemos entonces lo que nos aporta, ya hablamos hoy en el procedimiento abierto a la sutura, que haya un lugar de alta resistencia y perdurable en el tiempo. El concepto de resistencia. Y bueno, la endosutura, el endo-anchor, lo que aporta es eso.
aporta un aumento de resistencia entre la aposición, el contacto de la endoprótesis, que es autoexpandible, ¿verdad? Porque el metal del nitinol al tomar contacto con la temperatura del cuerpo, saben ustedes que se autoexpande y es lo que fija más allá de los ganchos que puede tener el stent desnudo que tienen las endoprótesis. Y bueno, y ahí ven en el dibujo de la derecha, en radiología, cómo se ve la corona de endoáncor colocado, cómo en las reconstrucciones se ve que acá como emerge en la adventicia de la arteria, y acá como este es el stent libre de la endoprótesis, y acá la corona en la tela de la prótesis de la fila de endoáncors. ¿Cuáles son las indicaciones? Dos escenarios. Uno, presencia de anatomía hostil, ya hablamos del tema. Dos, en una anatomía normal, ¿es dable utilizar endoáncors? Y vamos a ver que sí. ¿En qué situaciones? Bueno, en algunas situaciones en las cuales el paciente, uno prevé que no haya una fidelidad en cumplir el protocolo de seguimiento, que es mandatorio, todos los controles por imágenes, sea con ultrasonido, con tomografía computada, que todos ustedes los protocolos de sus hospitales estarán usando. Si ese paciente no tiene fidelidad para cumplir de por vida con esos controles, bueno, y tiene una situación anatómica con un cuello de corta longitud, el cuello un poquito ancho, en fin, aunque tenga buen diámetro, buena longitud, quizás puede ser indicación de colocarle los endoáncors. El otro escenario son pacientes jóvenes, con buena expectativa de vida, para ayudar a que perdure la fijación proximal de la prótesis en ese cuello. Por eso serían los profilácticos, anatomía de cuello hostil o en un segmento de la población particular. Y también después viene lo terapéutico, o sea, aparece la complicación. Apareció el endolic tipo 1A, apareció la migración, aunque no quiere decir que vayan de la mano las dos cosas, aunque muchas veces coinciden, sino que puede haber migración sin poder claramente visualizar el endolic, pero hay que adelantarse. Entonces, en ese caso se verá si se pone una extensión más endoáncor solo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la oportunidad de colocar los endoáncor? Cuando es un paciente que tiene indicación formal de colocar endoáncor, no hay duda que tiene que ser el mismo procedimiento quirúrgico. Y después vamos a ver los resultados y este es un primer mensaje. ¿Por qué? Porque vamos a ver después, de acuerdo a todos los estudios retrospectivos, prospectivos que se están realizando, de que, disculpen, no me han llamado nunca en todo el día, pero voy a apagar, disculpen. Decía, el tiempo en el que se insume, después que uno tiene ya el entrenamiento adecuado de colocar un endoáncor, promedio serán 20 minutos para poner 6 endoáncor. Promedio. Obviamente que se cumple la curva de aprendizaje, que no, vamos a conversar después, no es muy extensa, y promedio le agrega a la colocación de la endoprótesis un tiempo de unos 20 o 25 minutos, lo cual redondea que la cirugía completa con abordaje, entrada, cierre, sea con perclopso o a cielo abierto de las femorales, más colocación de la bifurcada, más los endoáncor, está aproximadamente unos 150 minutos, una cosa así, un poco más o menos, ¿verdad? Pero también entonces, si no se hace en ese grupo que tiene indicación formal de hacerlo intraoperatorio en la primera cirugía, tenemos en el seguimiento apareció algo de los elementos de alarma, sea un endolic tipo 1A, sea una migración. Entonces ahí se harán diferidos. ¿Por qué hay que usar los endoáncor? Porque es una herramienta más y que es una herramienta segura. Por eso hay que usarlo. Como están mostrando todos los resultados que desde el año, los primeros trabajos que se iniciaron como el registro de endoáncor en el año 2012, ¿verdad? Que fue uno de los primeros, que después vamos a analizarlo un poquito, es un procedimiento seguro. Tiene una curva de aprendizaje corta y yo estimo que si tenemos interés en el tema y nos dedicamos no solo a la parte teórica, sino a participar
en un trabajo en equipo, que esto último es fundamental, porque yo, después vamos a ver, recomendaría que la colocación, para que sea dinámica, la tienen que hacer 2 colocadores. Y en esa maniobra de 2 colocadores van a ver la importancia de cada uno de ellos. No quiere decir que los 2 van a poner los endobancos, sí, puede ser que sí, pero tienen que rotarse en las funciones que van a cumplir. El otro punto clave por el cual debe usarse es que hacer esto, si fracasa, no invalida otra estrategia posterior, que podemos cumplirla. Y en pacientes jóvenes, decía yo, esos pacientes que tienen un cuello de 12 milímetros de longitud, un diámetro de 26, 25, uno dice, bueno, mira qué bien quedó, pero ese paciente, si tiene 60 años y una buena expectativa de vida por las comorbilidades asociadas, en ese paciente tenemos que considerar, en mi entender, con mucha fuerza la indicación del endoancor en ese primer procedimiento, porque así la evidencia nos lo demuestra. ¿Qué tenemos acá en esta lámina? Los 3 componentes. El set se compone de un cassette, como están viendo acá, que tiene 10 endoancors. Se compone de un aplicador, que es este. Bueno, primero de una vaina deflectable, que acá ven la vaina, es esta. Y después vamos a analizar la parte deflectable y datos de la vaina. Acá tiene un sistema de mango rotador que permite deflectar y hacer distintos movimientos de esta vaina dentro de la luz de la aorta. Y este es el aplicador que tiene acá un sistema de avance y retroceso para capturar el endoancor del cassette y para después colocarlos. Ese es el set con el cual vamos a trabajar. ¿Cómo seleccionamos la vaina deflectora? En base al diámetro de la aorta. No es lo mismo si lo vamos a usar en el abdomen, que es donde vamos a desarrollar más el tema por razones de tiempo, sino que también en el tórax se pueden usar. Pero el diámetro de la aorta torácica visualmente es otro. Y entonces el shaft acá, tiene que tener determinada longitud. Ejemplo, hay para el diámetro de vainas, diámetro aórtico de 28 a 32 milímetros, en general se usa una vaina de 28. Y si es de 18 a 28, una vaina más pequeña de 22. Eso es la parte deflectora. La longitud de esta vaina, como están leyendo ahí, es de 62 centímetros. Esto se coloca, como dice ahí, es una vaina guía o vaina deflectora. Y se coloca con un introductor y una guía, ¿verdad? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Yo me centraría en lo que está puesto en letra más chica. Más allá de que esto se puede usar con cualquier tipo de endoprótesis, excepto esta, con la Endologic Power Link, por el tipo de cobertura impermeable de la tela que cubre la prótesis, contraindica su uso. Después, bueno, si hay infección, si hay riesgo de sangrado, si sos paciente alérgico al metal, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que en la decisión analicemos en la angiotac el trombo, el calcio o placas de ateroma en la zona donde pensamos sellar, o sea, donde pensamos aplicar los tornillos que no tengan más de 2 milímetros de espesor. O sea, como vimos, cuando tengan en la mente ahora la imagen del tornillo, que tenía 4.5 milímetros de longitud total, entonces imagínense que la medida del espesor del calcio, etcétera, son 3.5 milímetros. Ahí no lo podemos usar, 4 milímetros, menos. Esto es muy importante. Lo segundo, si es circunferencial este trombo y el calcio, o si ocupa, por ejemplo, 180 grados, una hemiscircunferencia. Entonces también ahí podemos ver en toda la longitud del cuello si hay algún lugar donde pudiéramos encontrar pared adecuada para implantar los endoancors. Se ha hablado toda la tarde de la planificación de los procedimientos y esto a ustedes los vamos a aburrir de transmitírselo, porque esto lo hemos aprendido, lo que tenemos el pelo blanco, que hace muchos años que estamos atrás de todo esto, que cometíamos muchos errores con las improvisaciones. Acá no se puede improvisar.
Acá tenemos que tomarnos el trabajo no de venir de nuestra casa al quirófano o a la sala de hemodinamia, tomar un café, saludar al paciente, que el anestesista lo duerma y bueno, vamos a empezar. Sin verificar si tenemos todas las herramientas, si no hablan con la instrumentista, si no hablan con el anestesista, que podrá o no saber lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Todos esos detalles que parecen tontos, en la vida real, fuera de estas conferencias, de estas reuniones, que es todo magnífico, pero en la vida real a veces nos llevan a contratiempos que no son menores, Dentro de esa planificación, analizamos las imágenes. Entonces, usando este esquema del reloj, que ustedes están viendo y lo vamos a repasar brevemente, y me interesa más mostrarles estas cosas y no tanto las estadísticas, eso que lo leen todas las revistas donde están los papers publicados, ¿verdad? Entonces, las agujas del reloj tenemos anterior, hora 12, posterior, esto supuestamente es el cuello del aneurisma, lateral izquierda y lateral derecha, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces, las agujas del reloj. ¿Esto para qué nos sirve? Para decir, bueno, yo quiero implantar un tornillo a la hora 2. ¿Cómo tengo que poner el radiólogo el arco en C? Entonces llaman al técnico radiólogo que está trabajando con ustedes o ustedes mismos hacen este papel, el dibujo de ese paciente donde van a poner los endoancor y lo pegan en la sala y lo tienen a la vista. O sea, rotan la cabeza y dicen, che, ¿cómo era? ¿Cuánto tenemos que poner el arco a la hora para poner un endoancor a las 8? Entonces no tienen ni que hablarlo. Ya el radiólogo, ustedes mismos, dicen, hora 8. Entonces, como leen acá, oblicuo anterior derecha, 30 grados. Que casualmente, si vamos a una oblicuo anterior izquierda, una oblicua anterior derecha, 30 grados para la hora 2. La oblicua anterior izquierda para la hora 8. Entonces vieron que con 30 grados ustedes van a poner un endoancors a la hora 2 y a la hora 8. Si quieren poner una hora a la hora 12 y a las 6, esto lo hacen sin mover el tubo, con una incidencia 0 grado antero-posterior. Si quieren poner, si quieren poner a la hora 12 y a la hora 6, tienen que hacer en perfil, no, casi 90 grados. Si quieren hacer a la hora 3 y a la hora 9, tienen que ponerlo en antero-posterior. Y ahora van a ver cuando mostremos el esquema de la deflexión de la vaina, cómo esto es así. Bueno, y así sucesivamente, distintos ángulos, desde, si va a las 13:30, 40 grados, a la hora 13, 60 grados, una oblicua anterior izquierda, y en el otro lado los mismos grados, pero con una oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda. ¿Se va entendiendo esto? O sea, esto traten de conseguirlo, tenerlo imprimido, impreso, en blanco, y hacen una planilla con todos los datos del paciente y cómo tiene. Entonces, esto dinamiza, por eso, haciendo esto, pueden cumplir con no agregarle tiempo a la cirugía. Cumpliendo esto, colocan los 4, 5, 6, 10 endoancors en 20 minutos, más o menos. Respecto a cuántos tornillos hay que poner. Esto es un poco de la mano de la anatomía del cuello, por supuesto, y del diámetro de la aorta. Si la luz de la aorta es menor a 29 milímetros, con poner 4, por ejemplo, a la hora 2, a la hora 8, a la hora 10 y a la hora 4, con ángulos como vimos, o de 45 grados, etc., era 13:30 y bueno, 7:30, no importa, más o menos. Con 4 ya está bien. Si quieren ponerle más, le pueden poner. Cuando la luz aórtica es más grande, ya hay más riesgo de que haya migración, endolic, etc. Y ahí se aconseja poner por lo menos 6, con los distintos ángulos como ya aprendimos y ya vimos hace un minuto. Esto es muy importante, este dibujo. La vaina deflectora, que se sube sobre guía, en el extremo, una vez que sacan un nose cone que tiene acá, acuérdense que esta vaina deflectora la manipulamos para que haga esta maniobra de deflexión con el mango rotador que tiene en la empuñadura, en el extremo proximal de la misma. Y tiene esta marca radiopaca
que forma un ángulo de 90 grados. Para que la posición, una vez que deflectamos la vaina, por ejemplo, acá supóngase que estamos, ¿en qué incidencia le parece que estamos así para que se vea la vaina así? ¿Cómo está el equipo del arco en C? No se apuren. ¿Cómo está para que se vea la vaina así de perfil? ¿Eh? Está en AP, está en AP. Es decir, no movimos el tubo, lo dejamos en AP, ¿no? Deflectamos, entonces está apuntando a qué hora estará ahí. A las 9. Está apuntando a las 9. Si lo deflectamos para el otro lado, estará a qué hora. Frente a las 9 está las 3, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio, vieron, muy interesante, fácil, sencillo, pero lo más importante que les da a ustedes precisión para realizar el procedimiento y acortar el tiempo operatorio, anestesia, etcétera, para el paciente. Seguimos. ¿Qué más vemos acá? Vemos entonces el ángulo, insisto en esto, que esto es, si ustedes no ven la imagen así y la vaina deflectora que incurvada se apoya en la pared contralateral, vamos a llamarla así, la aorta. Está mal el término, pero lo que quiero transmitirles es que la punta está apuntando a la hora 9 y la curvatura tiene que estar apoyada atrás a la hora 3, para que cuando ustedes impulsen con el colocador la penetración del endoáncor a través de la endoprótesis y la pared de la arteria, entre como está acá, en forma perfecta, con una espiral perfecto. ¿De acuerdo? Bien. Sigo. Vamos a ver ahora entonces, para ilustrar, algunas cosas que no están bien. Supongamos que acá vamos a colocar este endoáncor acá. ¿Qué les parece cómo está la vaina? Está con 90 grados, está apoyada en el lado contralateral. Acá está bien. Entonces nosotros les dije que la vaina, el catéter colocador tiene un avance y un retroceso. El retroceso es para cargar el endoáncor. Y para la colocación, obviamente, es el avance. Entonces, ustedes, acá está, este sería la vaina colocadora dentro de la vaina deflectora, o la guía, como lo quieran llamar, el colocador. Entonces ustedes apretan para implantarlo y no es necesariamente lo tienen que liberar total. Es decir, que aprietan para implantarlo, salen 2 espirales y dicen, pará, se movió, pasa esto, se movió acá la vaina. No podemos seguir, va a quedar mal. Entonces ahí tenemos que rescatarlo. ¿Comprenden? Se puede rescatar antes de liberarlo totalmente. Otro concepto muy importante, para evitar errores. Si no, perdemos un endoáncor. Y la pérdida, bueno, usted dirá, no vale tanto. Pero ¿qué puede suceder? Que si queda ahí suelto, el flujo sistólico lo puede hacer migrar y de repente hacer una isquemia, una arteria tibial o lo que fuere. Hay que tratar de que no migre. En general no pasa muchas cosas si migran, pero hay que tener cuidado. Entonces acá tenemos algunos esquemas y vamos a empezar por que es una excelente colocación. Ahí acá vieron que atravesó la tela, hay 2 círculos acá dibujados, ¿verdad? Uno rojo y otro, ahí está, y otro azul. Entonces, supuestamente el azul es la endoprótesis y el rojo es la pared de la arteria. Acá se colocó el endoáncor y se pegó la tela a la pared. Acá atravesamos la tela de la prótesis, pero no llegamos a la pared. Acuérdense en otra cosa, que el endoáncor lo que hace es fijar la tela a la pared de la aorta. No achica el cuello ni agranda la prótesis. O sea, que eso puede ser una contraindicación. Si este cuello está excesivamente dilatado respecto al diámetro de la prótesis, seguramente que no solo el endoáncor no va a atravesar, sino que esta prótesis debe haber migrado. Y ahí no lo vamos a arreglar con endoáncor. ¿Comprenden lo que digo? Bien. Sigo. Bueno, acá hay distintos lugares donde se pueden poner los endoáncor, no nos vamos a extender en esto que es medio largo. Y ahora vamos a hablar un poquito de este dilema entre la zona de sellado y la longitud del cuello. Y entonces hay una serie de trabajos que se han hecho en laboratorios para analizar los cuellos en base al resultado
del primer estudio registro de EndoAncor, en el cual tenía dos brazos que empezó en el 2012 hasta el 2019, creo, ahora después lo vamos a ver, y en el cual, en el primer brazo se analizaba, bueno, estos resultados, los resultados de la fijación, datos del saco, el aneurisma, etcétera, y en base a esto, y las medidas, entonces se fueron con colores, viendo, por ejemplo, este sector, que es un cuello correcto, como acá se hace cónico, esto totalmente incorrecto, y así sucesivamente. Seguimos un poquito. Acá, entonces, van definiendo si la zona de sellado puede ser adecuada cuando predomina el color verde, o sea, un cuello que está sano, etcétera, poco ángulo, hasta si hay un cuello totalmente dilatado, inadecuado. Esto acá, los EndoAncor, nunca van a funcionar. Y así llegamos, entonces, a definir un lugar adecuado. Esto es un hostil que puede utilizarse, pero va a fracasar, y este es totalmente improcedente utilizar los EndoAncor. Y entonces acá llegamos a poder aplicar los recursos que se vinieron hablando en la tarde antes, ¿verdad? Este que es ideal, sin duda, sellado, y ahí discutiremos si le ponemos los EndoAncor o no. Posiblemente sí. Si es un cuello hostil, bueno, si hay un cuello hostil para darle más fuerza radial, podemos entonces ensayar acá una endosutura sí o sí, que le va a dar más fuerza y más poder de fijación. Y si es, como vimos, totalmente inadecuado, bueno, acá entramos a discutir las chimeneas, las fenestradas, etc. Este es lo que decía, ahora con esto voy a ir un poco rápido. Este fue el primer trabajo que marcó, a mi modo de ver, un hito histórico en la incorporación de esta herramienta y en demostrar las bondades. Fíjese que este trabajo, que se empezó en 2012, finalizó en 2019, pretendía enrolar 1000 pacientes en cada uno de los brazos, la aplicación primaria y después la revisión de estos resultados. Fue dirigido por el doctor Jean-Paul Debris, que tuvimos la suerte de que nos visitara en Uruguay en uno de los cursos de esto de aorta varias veces, y el doctor Jordan. Y bueno, ellos incorporaron 770 pacientes, y entonces vamos a ver acá qué cosas se encontraron. Lo primero, que desde el punto de vista de la presencia de cuellos hostiles, casi un 89% donde usaron los EndoAncor. Desde el punto de vista de la facilidad, técnicamente se puede hacer sin problema casi en el 100%, 98.8%. Y acá están los resultados más importantes. Primero, la endosutura ayuda a que el saco quede estable o regrese. Segundo, hay complicaciones, los resultados a largo plazo, ¿qué muestran? Hay complicaciones, hay alguna falla, como que aparezca un endolic tipo 1A. Entonces vean ustedes que a 5 años, casi el 89% de los pacientes estaban, y acá el 90%, estaban sin endolic tipo 1A y sin migración de las prótesis, ¿no? A 5 años. Esto es un resultado que yo creo que fue de alto impacto. Acá está analizado desde otro ángulo, porque habían subpoblaciones. Entonces hicieron esto, en ese seguimiento a 5 años, una subpoblación, donde quisieron ver solo con la endoprótesis Endurant, ¿no? 70 pacientes, qué es lo que pasaba acá. ¿Cuál era la definición de un cuello corto, por ejemplo, que tenga menos de 10 milímetros, como dice acá, pero un mínimo de 4 milímetros? Porque si no hay 4 milímetros no se puede fijar el EndoAncor en la pared de la aorta. Esta es la definición de cuello corto. Pero vean los resultados. A 5 años, ¿verdad?, no hubo mortalidad relacionada a ruptura del aneurisma en el 90% de los pacientes. Estuvieron libres en el 77% de una reintervención. Y de 70 pacientes, un subgrupo decía, el 68% se achicó el saco a 5 años. O sea que acá tenemos un aporte muy positivo del registro con los EndoAncor. Después, ya falta poco para terminar, tenemos acá este registro de esos mismos 72 pacientes. Bueno, ya más o menos dijimos esto. Después, que a los 3 años no hubo procedimientos secundarios, no hubieron migraciones, no hubieron rupturas en el 100% de los pacientes.
No era un N tan importante, pero eran 70 pacientes. Entonces, esto ya más o menos hablamos. Ahora vamos a otros aspectos. Bueno, el éxito técnico ya lo analizamos. Hace 5 años la posibilidad de Endolic fue muy baja, regresión del saco, etcétera, ya seguimos. Este registro Perú prácticamente mostró lo mismo, muy buenos resultados. Este es un estudio entonces que fue retrospectivo, fue más entre el año 2010 y 2019, de 7 centros. Pero los resultados entonces fueron también con este grupo, fueron también muy similares al del registro de Ando, en el sentido de que no había rupturas vinculadas, habían mejorado la posibilidad de que se rompiese un saco aneurismático y que no hubiera Endolic tipo 1A y que las reintervenciones también se mantuvieran en cifras bajas. Entonces, la conclusión que estamos un poco ya llegando es que la endosutura refuerza la fijación proximal, previene que el cuello se dilate, minimiza el riesgo de Endolic y promueve que el saco se vaya achicando. Pero entonces aparece otra cosa. Dijeron, bueno, otro desafío. ¿Y qué pasa si comparamos el EndoAnchor con las prótesis fenestradas? Entonces, bueno, apareció ahora este año pasado este estudio en el cual se pretende analizar la utilización de EndoAnchor con endoprótesis Enduran 2 y Enduran 2S en una anatomía de cuello ancho entre 28 y 32 milímetros, ¿verdad? Y el endpoint va a ser la aparición de Endolic tipo 1A, migración o crecimiento del saco aneurismático. Este trabajo está en plena evolución. Bueno, este es un trabajo un poquito anterior, entonces rápidamente, respecto a la comparación con la fenestrada, bueno, algunas diferencias que están acá anunciadas. El tiempo operatorio, naturalmente, es menor con los EndoAnchor, vean, 138 minutos versus 240, la estadía hospitalaria 2 días versus 7, las complicaciones es más bajas con los EndoAnchor que con las fenestradas. Respecto a la diferencia entre qué pasa con el saco, no hay grandes diferencias, pero esto ya es más hacia adelante. Entonces, un poco, en un resumen, bueno, parece que es más amigable usar los EndoAnchor con las endoprótesis fenestradas en el tiempo a 30 días, digamos, pero ya más alejado respecto al saco, no hay tantas variaciones en los resultados. Bueno, este estudio Sócrates, entonces, como están leyendo ahí, pretende comparar entonces fenestradas versus endosuturas. Hay un estudio que compara la seguridad y rendimiento de la reparación endovascular de los aneurismas con EndoAnchor y versus la reparación con endoprótesis fenestradas en aneurisma de cuello corto, pero más que corto, ancho, dijimos, ¿verdad? Es, bueno, prospectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este trabajo se va a hacer con endoprótesis de la empresa Cook, o Terumo, y Anaconda y Enduro. Bueno, estos van a ser distintos sitios de Estados Unidos y de Europa. Bueno, a modo de conclusión, disculpe que se ha hecho un poco largo esto. Sin duda que el cuello hostil no es ninguna novedad, esto es un factor de riesgo significativo por la posibilidad de complicaciones, básicamente endolic, ruptura, etcétera, del aneurisma. Ya se ha insistido en la selección y planificación del procedimiento para mejorar el resultado. Los datos de estos registros, sobre todo el ANCHOR desde el 2012 y avalado también por este otro más nuevo, Perú, y veremos qué pasa con los que están en marcha, muestran buenos resultados, tanto para la prevención del Endolic tipo 1A como para la regresión del saco, y con resultados duraderos en el tiempo. Bien, acuérdense que fueron 5 años de seguimiento, ¿verdad? Y aguardamos los estudios prospectivos randomizados. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, con gusto. Muchas gracias, Carmelo. Comentario. Excelente presentación. Y yo quiero, para despertar un poco el auditorio, ¿no? Veo que No lo logré. Eso habla mal de mí. Si no logré despertar. Tenemos presentar un caso y a ver qué opina cada uno de los invitados que tenemos hoy aquí.
Tenemos un paciente con cuello corto, entre 4 y 10 milímetros de largo. ¿Qué prefieren hacer? ¿IVAR estándar con endoanchors o endoprótesis fenestradas o chimeneas o lo que sea? Te tengo que hacer más preguntas. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué factores de riesgo? ¿Comorbilidades? ¿Cómo son los accesos? Si es un paciente que tiene, no sé, está en relativamente buen estado, por ahí un fenestrado, si es un señor ya más frágil, me parece que la endosutura, un endoanchors. Ya, una pregunta. A ver, número uno siempre va a hacer lo más simple primero. Evidentemente, lo más simple va a ser un endoanchors. Pero la pregunta igual es un poco, porque desde mi punto de vista son dos procedimientos que no son comparables. ¿Ya? Eso es lo primero. De hecho, esos papers que están haciendo ahora, yo creo que si muestra que los resultados del endoanchors son mejor, para mí significa que esos pacientes no tenían indicación de un fenestrado. Porque el doctor mostró muy bien ahí la indicación, o sea, cuando tenemos la longitud y el posicionamiento, que es la zona de sello, cuando las dos son buenas, basta con un EVAR, no necesita nada más. Si tenemos una longitud que es corta, pero la zona de posicionamiento, lo que necesitamos es darle un refuerzo, y eso puede ser con un endoanchors. Pero si no tenemos sello y no tenemos posicionamiento, el endoanchors no va a funcionar ahí. Y lo que tenemos que hacer es crear un nuevo cuello, y eso lo hacemos con una chimenea, con un FEVAR, entonces el ESAR no entra a competir en esa situación, son cosas distintas. Entonces, la triquiñuela es ver si esos 4 días son de aposicionamiento o son de longitud. Que eso es un poco también con lo que juega el laboratorio, porque muchas veces ese de 4 milímetros es uno de 10 que consideramos antes cuando era la longitud normal que consideramos. Lo que pasa es que ahora juegan un poco en el aposicionamiento. Claro. Entonces, para mí son procedimientos que no son comparables. Yo experiencia en Anchors no tengo directamente. No, por ahora, por las obras sociales que manejamos nosotros en la ciudad mía, IOMA, aprobar unos endoanchors que son muy caros para ellos, no tengo la experiencia. Pero sí tenemos experiencia en fenestrados, customizados, ramificados, o sea, chimeneas. O sea que siempre optamos por, primero la elección del paciente, obviamente, la planificación, ver los vasos y tratar de resolverlo con alguna de todas esas técnicas. Un pequeño comentario, ahí me gustan harto los endoanchors, ¿eh? Y eso que mostró el doctor es de alto impacto, el hecho de que casi el 60-70% mantiene estable o reduce el saco. Porque cuando nosotros vemos todas las variables de un paciente con un EVAR que tratamos, la regresión del saco es la única variable por sí sola que disminuye la mortalidad en los pacientes. Por lo tanto, que me diga que reduce el saco significa que están muriendo menos los pacientes. Por lo tanto, por eso es de alto impacto. A mí me gusta mucho. Yo creo que para el caso que presenta Aldo, yo me inclinaría por endoanchors. Creo que para el paciente es mejor, una técnica que no le implica una molestia mayor que un EVAR convencional. Teniendo en evidencia que tenés una técnica que sirve y que no le implique no tenés que hacer un segundo acceso, creo que es una técnica más simple que beneficia al paciente. Yo, si es esa la única dificultad, me inclinaría por endoanchors. Uno no hace negocios, está acá y evidentemente hay gente que gana más plata y es más inteligente. Yo no entiendo por qué Medtronic no empieza a ofrecer un paquete para que en todos los procedimientos de EVAR con la endoprótesis, con la Enduran, puedas, porque realmente sería sumamente sencillo de hacer, expandiría las indicaciones, entrenaría a la gente porque lo haría en todos los procedimientos. Yo creo que evidentemente deben ganar más plata, sí, pero realmente yo no sé cómo hacen la cuenta. Yo creo que si fuese fabricante, probablemente, si yo tengo un método que me pueda mejorar los resultados de lo que habitualmente se pone, lo ofrecería. Claro. Pero realmente no lo entiendo. Creo que la verdad que no lo entiendo. Pero evidentemente gana mucha más plata que yo, así que por algo lo hacen. Una cosa importante que el aptus o el endoanchor profiláctico es mucho mejor que el
Claro. de reintervención. Sin duda. Porque ya cuando hay Sin endolic duda. y es bastante complejo Sin cerrarlo duda. con endoancor. Sin duda. Ya el registro ANCOR lo dice y demás. Profiláctico es la indicación Sí. precisa. Sí. Y otra cosa, segundo, es que no impide una fenestrada posterior. Sí, sí. Y eso es importante, Sí. porque si el paciente llega a tener un problema, tiene Sí, la opción claro. después de completarlo con Este, una fenestrada. Yo quería un par de cosas finales, disculpa, Claudio. Respecto a este punto, justamente, que estamos discutiendo en base a tu pregunta, cuando los fabricantes empezaron a ofrecer las primeras endoprótesis, decían que tiene que tener una longitud de cuello de 15 milímetros por lo menos. Después se arriesgaron un poquito y dijeron 10, etcétera. Pero ahora, todos los que defienden la chimenea, la fenestrada, o defendemos, porque ojo, yo también defiendo eso, buscamos un cuello de 2 centímetros. Vos mostraste esas láminas del libro de Odry, con permiso de esto, ¿viste? Muy bien. Sí, y es verdad, porque No, está muy, no, porque yo ya lo iba a llamar. Dije, ¿cómo le prestaste? No, lo estuviste muy bien. Es para despertar un poquito. Porque si no, decía, se está apostando a un cuello de buena longitud, Y por último, yo dije el trabajo en equipo para poner los endoancor. ¿Y sabe por qué? Porque uno de los operadores, una vez que se sube la vaina deflectora, se gira y se aposiciona, como recuerden los dibujos que mostramos, correctamente ahí, mientras que el otro operador, con el aplicador, lo carga del cassette y el que lo deflector tiene quieto para que no pierda la posición, ¿no? Apoyándose en la curva contra la pared del otro lado, el ángulo recto, bien donde van con el endoancor, entonces carga y sube por ahí mientras que tiene, repito, el primer operador está quieto con la vaina deflectora y el segundo sube y aplica, ¿no? Prueba que quede bien, todo aplica, etcétera, etcétera. Y después, si quieren, se turnan y el otro maneja la vaina deflectora y el segundo pone el endoancor. ¿Comprenden? Es un trabajo en equipo y con eso acortan los tiempos enormemente. Carmelo, hablaste, no, lo dijiste al pasar como indicación en las endoprótesis torácicas. ¿Nos podés contar un poquito más de eso? ¿Qué necesidad? No, yo creo que en algunos casos de pared de aorta hay que analizar muy bien eso. Relativamente sana, lo cual en la aorta, en el arco, no es tan frecuente, ¿no? El espesor que se necesita, tampoco, entonces, para que esto se pueda utilizar de acuerdo a esos 4 milímetros, 4.5. Y finalmente, deflectar la vaina en la aorta ascendente o en la zona 1, zona 2, no es muy fácil. No es muy fácil. Sí. Lo que hay quien ha hecho es fijar la endoprótesis abajo. Sí. Hemos tenido experiencia reciente. Sí. Abajo, ahí. En la parte distal, claro. En La parte proximal no lo hemos hecho, pero la vaina torácica es más larga, creo que mide 80. No, cambia el shaft del deflector. Y es más larga. Sí. Pero no tengo experiencia en arriba, pero sí en la parte distal. Sí, las vainas son más largas para arriba, pero exactamente cuando uno apunta a la curvatura mayor cuesta mucho esa posición. Ponerla hacia abajo es fácil, pero arriba cuesta, es un poco más, pero se puede. Yo en general, donde más me gusta el endoancors es cuando tengo cuellos cónicos y para cuellos angulados. En esos pacientes prácticamente siempre uso un endoancors. Y lo otro que es verdad, cuando el doctor muestra ahí los cuellos hostiles, pero en la vida real la probabilidad de tener un solo cuello hostil es difícil. Muchas veces tenemos una variación de ello y tenemos un cuello corto, tenemos trombo, tenemos angulación. Es raro tener solo uno aislado. Y entonces cada vez como que dan más ganas de poner un endoancor en esos cuellos porque es muy raro encontrar algo aislado y me parece una solución muy buena. Lo que dijo Carmelo de los dos operadores y tener la vaina firme en posición, eso es muy importante que el Anchor pegue porque hemos tenido con la doctora la fea experiencia de que se sale un endoancor y nos ha quedado flotando en la aorta y uno ve el Anchor así, y bueno, lo hemos podido sacar, pero son 20 minutos que estás con el lazo y ves el Anchor flotar ahí.
Claro, porque no se va a ningún lado, queda. Sí, dice que no pasa. No. Eso de la prueba de empujarlo e implantarlo parcialmente y asegurarte que la vaina está bien, son unos segundos nomás. Y después sí implantarlo del todo. No se pierde nada. Porque es muy fácil perder la posición del deflector, ¿no? Alguien cuenta un chiste y se ríe uno, ¿no? Por decir alguna cosa tonta, pero que de la vida real también. Todas No, cosas y que es pasan, ¿eh? importante que la vaina apoye contra la pared contralateral. Claro. Es muy importante para que le dé soporte. Lo que pasa, si uno tiene un cuello muy ancho y usa una vaina chica, es muy malo porque no apoya. Y entonces el endoanco no entra en forma como un tarugo Fischer en la pared que tiene que ser perpendicular. Sí, sí, entra así o así, sí. y no penetra. Por eso, viste. Entonces, cuando apoya, se aposiciona. Claro. Por eso la elección de la cabeza de la vaina deflector es fundamental. Claro. Fundamental. Claro. Sí, sí. Porque hay cuellos anchos que por ahí hay que utilizar un dispositivo torácico. Sí, sí. Seguro. Por eso hay dos medidas, ¿no? De la vaina, como estaba No, ahí. y si uno pone una prótesis de 36, hay que usar la vaina torácica. Sí, también. Sí, claro. Una cosa buena también, para hacerlo de un solo operador, Qué egoísta, es ¿no? es que uno pone el aplicador dentro de la vaina y eso facilita La la deflexión. perpendicularidad. Porque poner todo Sí, arriba, sí. derecho, No, eso, y eso- con la vaina adentro, el aplicador adentro, buscar Sí, la perpendicularidad. sí. Para no tener así que pone a ver si se mueve, Sí, si respira. sí. Entonces, directo. Y que apoye, como él mostró bien, que apoye contra la pared. Y el aplicador se empuja y la vaina queda a unos 2 milímetros de la aorta. Y como tiene liberación en 2 pasos. Si uno aplica mal, salta la luz que dice no, y automáticamente retrocede. En cambio, si pasó la tela, ya pasó. Segunda aplicación y ya pasa la aorta. Esos son algunos tips que hay que tener en Está cuenta. muy bien. Sí. Claro. Exacto. Sí, Tal cual. sí. Exactamente. Sí. Y otra cosa de los torácicos, es muy interesante, la fijación distal. Porque hay pacientes de alto riesgo y demás que tienen un cuellito supra-tronco celíaco de 15 milímetros y tienden a la migración proximal. Sí. Uno fija la antropología y tiende a la migración proximal. En ese caso, con los endoancos, uno evita la migración, no como la abdominal hacia abajo, sino hacia arriba. Sí. Y eso es una utilidad, me parece, muy interesante. Sí. Muy interesante. Muy bien. Por ahí también cuando vos tenés alguna tortuosidad, a veces teniendo un cuello incluso largo, a veces te lo come la prótesis, el aneurismas, digamos. Creo que en esos casos por ahí también, no hace falta tener un cuello distal corto. A veces cuando vos tenés un aneurisma muy voluminoso y con curva, claro. Con respecto a eso, y te pregunto, Lucien, que dijiste que lo usás en cuellos angulados, ¿a qué cara vas? Porque hacer que el caso que nos pasó con Camila, que se fue y quedó flotando, era un cuello muy angulado y fue una de las caras que la vaina no la podés hacer. Claro, y que es la más fácil de ir con la vaina, porque la otra, la cara interna, la de flexible tiene que girar mucho y por ahí el Anchor no queda perpendicular. Uno lo hace dentro de la vaina con el aplicador para que no pase. Y lo otro que usamos en los cuellos es muchas veces hacemos 2 tandas o los ponemos en M, porque también no quedan tan bien para que asegure, sobre todo cuando son muy angulados. Y lo otro que también cuando son muy angulados, uno también puede usar una prótesis que no tenga un estén suprarrenal. Y eso también facilita mucho y se acopla todo mucho más fácil. El caso ese fue con una prótesis sin fijación suprarrenal. Pero bueno, era la cara compleja. Quisimos ir a la cara ahí. Fueron 2 veces no pasó. O sea. Además, perdón, un pequeño aporte. Cuando estás desplegando la prótesis y no tenés la precaución de empezar a abrir el primer estrato de la parte cubierta por la tela, por arriba de las renales y bajarlo muy lentamente y después seguir lentamente liberándola, la prótesis tiende como a oblicuarse. No queda, las marcas radiopacas no quedan bien horizontales. Y eso, digo, los endoancor ayudan, pero si ese desfasaje, llamemos, es muy amplio, se facilita ahí que se pueda producir un endolic, ¿no? En los cuellos muy angulados. Y ahí, bueno, uno puede esperar la prótesis de una manera, digamos, no como dice
exacto. Ese también es un detalle que se Exacto, puede, exacto. sobre todo cuando quiero ponerlo con exactitud. Exacto. Perdón, si no, la gente de afuera no. Otro tema, siempre cuando uno pone un endoancors hay que ponerle a la oposición, porque si no, tira la prótesis hacia el que tiene endoancors y no, en la oposición no tiene, empieza a perder de la posición. Es muy importante eso, la tensión tiene que ser simétrica. Simétrica, porque prefiero no ponerle. Me parece que eso también es interesante. Sí. Y lograr siempre que la L, para la perpendicularidad, se tiene que formar a la vaina una L. Si no se forma una L, lo que yo hago en mi práctica son dos cosas. Primero, el reloj. Quiero poner en hora 8. Pongo el reloj, el tubo, la angulación, llevo la vaina ahí y después muevo el arco de manera que se me forme la L. O sea, que el reloj es para ubicar la deflexión, pero no para aplicar. Porque vos en la aplicación tiene que estar así. Si no está así, no lo hagas porque te rechaza o lo perdés, o se migra. Lo perdés y lo liberás 2 veces. Entonces, siempre buscar en el reloj la perpendicular y después mover para que se forme la L. Ahí sabés que está perpendicular, perfectamente. Hay simulador de Aptus, hay de acá en Argentina, porque es fácil entrenarse con el simulador. Mariano, ya que te dominas la técnica de modificar las prótesis también, digamos, chimeneas, ¿a qué le haces? ¿Qué nicho te queda para tu práctica las chimeneas o no te queda? Pues justo tuve que hablar de esto hace 2 semanas. De bailout, cuando tapamos las arterias renales, que nos ha pasado, y me puse a revisar los casos que hicimos y de las 22 chimeneas que hicimos, 4 fueron por bailout. Y creo que algún caso de urgencia, que por ahí no hay urgencia, que no hay tiempo en modificar una prótesis, sí, también. Las aortas, las luces muy estrechas creo que es otro nicho, un cuello de 16 milímetros, ahí poner una fenestrada es más complejo y tiene menor permeabilidad al stent renal, entonces por ahí una aorta una luz muy estrecha, 15, 16 milímetros, con un cuello corto, creo que también sería preferible una chimenea. El tema del cuello estrecho es que las chimeneas preferible que tengan 22 al menos, porque si no los 2 stents más la endoprótesis y un cuello muy estrecho te queda acá. Pero con el oversizing del 30% que se necesita la prótesis. Sí, pero la prótesis, por más que le hagas oversizing, el cuellito ese finito, o sea, tenés 2 stents de 6, más la endoprótesis y un cuellito de 16, te digo que la luz que te queda para el paso de sangre hacia la aorta... 7 milímetros, 8, 7, 8 minutos. Hay que preferir cuellos, los requerimientos anatómicos son importantes, porque 22 a 28. Si no está entre 22 y 28, el diámetro entre la mesentérica y las lunares, ni pienses en eso. No, el cuello estrecho son... Respecto a la... Es malo para todo, es malo. A la pregunta del doctor, en general yo también chimeneas como bailout, de hecho cuando me formé se hacían solo de rescate, no era muy mal vista la chimenea, y claro, cuando uno revisaba los papers, usaban cualquier tipo de prótesis de acero, no de nitinol, usaban cualquier tipo de stent, cada uno era una ensalada, por eso los resultados también eran muy variables. Afortunadamente ahora con el protágono que mostró el doctor ahí está más estandarizado y los resultados parecen ser mucho mejor de lo que siempre creíamos. Pero claro, tiene esos límites entre 20 y 25 milímetros de cuello, máximo 2 chimeneas. Entonces estamos hablando que este es un procedimiento para un yuxtarrenal, primero que nada. No vamos a ir a hacer un tratamiento más arriba y va a ser mucho mejor la... Pero hay veces que no podemos hacer un fenestrado, digamos, para un yuxtarrenal, por ejemplo, y sobre todo lo que nos limita son las angulaciones. Cuando hacemos un fenestrado, tenemos que ver la afectación con mucha exactitud, al lado no tenemos ramas, entonces cuando es angulado nos cuesta mucho eso. Y ahí pienso que si sobre todo es una sola o 2 máximo, una chimenea podría tener su cabida. Ale, vos también haces chimenea y fenestrado, vos qué decís.
El tema es las medidas, como hablábamos recién del tema de las aortas y calcularle bien cómo va a quedar una chimenea o una fenestra. Tenemos que saber también que las fenestras, cuando las hacemos, cuando hacemos todas las marcas de la fenestra para reenvainar el dispositivo, hay que tener un diámetro en la aorta para poder manejar todas esas canulaciones que hay que hacer y todas esas cosas. O sea, yo creo que no hay que uno se enamora de una fenestra y no hace más chimeneas. O que hago solo chimeneas, hago solo fenestras, o hago solo T-branch o customizadas. Yo creo que vamos avanzando en aprender más técnicas y poder aplicar cada técnica a cada paciente. Cada paciente es un mundo distinto. Y ahí, perdón, una cosa. Y ahí también hay que considerar las inner branch y la cirugía abierta convencional. Sí, también. Sí, eso sí. Con los cuellos angulados, yo he encontrado más fácil modificar el fenestrado con excluder abdominal que otras prótesis. Y canulándolo desde arriba es bien simple. Una pregunta. Me voy un poco de tema, esto más para torácica que para lo que estamos hablando, pero estuvimos hablando de endoáncora en torácica. ¿Cuándo pueden considerar ocluir el tronco celíaco y qué precaución tienen? ¿O no lo ocluyen? ¿Ocluir el tronco celíaco? ¿Una tela? Yo recuerdo algún caso cuando era residente en urgencias, en alguna disección y han dado bien. Ya más dominando las técnicas de modificación, lo que hemos hecho son scallops en la parte de abajo de la prótesis. Yo también en urgencias he ocluido, pero es fundamental hacer una geografía mesentérica para ver la arcada pancreático-duodenal. Hay que ver la arcada. O sea, Si la arcada pancreático-duodenal está presente, no pasa absolutamente nada. Hay muchos papers que dicen eso. Sí. Y es así, ¿eh? Ahora, si no tenés arcada gastrodenal, tenés riesgo de isquemia hepática, que es una complicación gravísima. Pero claro, justamente iba a decir eso, hay que ver la arcada, que si no recuerdo bien el porcentaje, pero creo que un 30% de los pacientes no la tiene. No la tiene. Entonces ahí, eso es lo que miramos antes para ver si podemos cubrirlo o no. Perfecto. Bueno, vamos al break. No se olviden que hoy 20:30 hay cena en el Hotel Presidente. Mañana esto sigue con el Endovena a las 9. Y los guapos que vengan mañana también están invitados a almorzar.